Mi nombre es Amal Hussein Ismail y hoy os voy a hablar de la mutilación genital femenina. Es una práctica que tiene lugar en diferentes países y en casi todos los continentes. Aquí, en Europa, también pasa. En cuanto al continente africano, tiene lugar en lo que llamamos el Cinturón de África, es decir, desde Somalia, cruzando todo hasta llegar a Sierra Leona. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Es una práctica que consiste en un corte, total o parcial, de los genitales femeninos. Puede ser de hasta 4 tipos. El primero consiste en hacer una incisión en el clítoris. El segundo, cortar el clítoris y los labios menores. El tercero, llegar hasta los labios mayores y unificar todo mediante un cosido casero, por ejemplo, que es en la mayoría de los casos, o también a través de los hospitales. El cuarto tipo suele ser cualquier tipo de modificación que se haga a los genitales femeninos, o ya sea por mutilación o por cualquier otra forma. La mutilación genital femenina está penalizada, está prohibida, se aprobó en la Unión Africana, en muchísimos países a lo largo de los diferentes continentes está perseguida y penalizada, sin embargo, aún se sigue practicando. Las razones por las que se practica la mutilación genital femenina varían. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, los miedos, es decir, se utilizan los mitos de forma que se pueda coaccionar y meter miedo a las familias, a las niñas, a las madres, para que practiquen la mutilación genital femenina. Por ejemplo, si tu hija no pasa por la mutilación genital femenina, acaba convirtiéndose en una puta. Si tu hija no pasa por la mutilación genital femenina, no podrá acceder al sistema educativo porque nadie la va a querer en la clase con el resto de las niñas. Si la niña no pasa por la mutilación genital femenina, el día de mañana no va a poder casarse. Este tipo de miedos hacen que en muchas ocasiones las familias no tengan otras alternativas o piensen que no tienen otras alternativas que pasar por la mutilación genital femenina. A veces esto llega a más allá, a veces incluso se llega a usar la religión como una herramienta para meter miedo para que las niñas pasen por la mutilación genital femenina. A veces hay, como ya he dicho, mitos, es decir, si la niña no llega el día de mañana, se convierte en mujer, se queda embarazada y tiene un hijo, el niño al nacer, si es un parto natural, el clítoris al tocar la cabeza, por ejemplo, matará instantáneamente al niño. Este tipo de mitos, este tipo de miedos, son las que hasta ahora han continuado y se han perpetuado hasta llegar a tal punto que se practique y aún se mantenga en los países en los que está prohibido. Otra cosa, por las razones por las que se practica, es que también es un tema tabú, es decir, no se habla de ello y no se puede hablar de la mutilación genital femenina, por lo que no se conocen los riesgos de esta práctica. ¿Cuáles son los riesgos de la mutilación genital femenina? En primer lugar, en el momento de pasar por la mutilación genital femenina puede haber desangramiento. Hablamos de una muerte inmediata causada por ejemplo, el desangramiento. Posibles infecciones, estas infecciones porque la zona donde se ha ejercido el corte puede tardar en curarse o puede curarse de forma errónea y esto puede acabar llevando infecciones que causen también la muerte. Otras causas son, por ejemplo, otras consecuencias serían, por ejemplo, los impactos psicológicos. Es decir, como yo siempre digo, la mutilación genital femenina no es una cosa de una vez. Pasas por la mutilación genital femenina, te conviertes en una superviviente, pero luego te encuentras con que la regla viene. Te baja la regla y te enfrentas a esas posibles infecciones y todos los problemas que conlleva las posibles infecciones y los dolores de la regla ya de por sí. Pasas por eso, te conviertes en una superviviente y te encuentras a enfrentarte posiblemente a las relaciones sexuales en el futuro. Esto también se convierte en otro trauma. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales, en muchos casos de las mujeres que han pasado y las niñas que han pasado por la mutilación genital femenina, suelen suponer que se abra una apertura de esa herida que ya se había cicatrizado la noche del matrimonio o el momento del coito. Esto es otro momento de supervivencia para la niña. Continuamos. La niña o la mujer en el futuro acaba convirtiéndose en madre. El momento del parto también es otro momento en el que se convierte en otra vez superviviente si pasa por esto. Por lo que su vida constantemente se encuentra en peligro por culpa de la mutilación genital femenina. ¿Qué podemos hacer para acabar con la mutilación genital femenina? 1. Concienciarnos, dejar de ser un tabú, hablar entre nosotras sobre qué es la mutilación genital femenina, hablar entre nosotros sobre la mutilación genital femenina, las consecuencias que lleva, dejar de usar eufemismos u otras palabras
que quitan importancia o quitan esa connotación del impacto que conlleva la mutilación genital femenina. Por eso, por ejemplo, animo a que se deje de usar la ablación del clítoris en lugar de hablar de la mutilación genital femenina, porque eso es lo que es una mutilación, una forma de corte, de incisión o cualquier otra forma de acabar con los genitales femeninos de la mujer. Este control, que es un control al final del todo, de la sexualidad de la mujer, hay que acabar con ello, y para eso hay que empezar a introducir la educación de la sexualidad, la educación de la mutilación genital femenina, de nuestros propios órganos y de las consecuencias de esta práctica. Aquí en Europa es importante hablar de ello porque muchas veces lo unimos y lo achacamos a algo lejano que ocurre en otros países terceros. Pero aquí también ocurre en Europa. Aparte de eso, también es importante que la población migrante, que estamos en una sociedad globalizada en la que nos movemos constantemente, si se encuentra en el futuro en España ante una situación de mutilación genital femenina, ya sea porque ha pasado por la mutilación genital femenina la persona o está en riesgo de pasar por ello, es importante que, por ejemplo, en España nuestros agentes estén bien preparados y sepan qué es la mutilación genital femenina. Y con agentes me refiero a los diferentes agentes sociales, es decir, médicos, doctores, doctoras, enfermeros, profesores. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque formarán parte de nuestra sociedad y es importante combatirlo, ya sea desde aquí o ya sea desde ahí. Hablo de ahí, todos los lugares donde tiene lugar la mutilación genital femenina. En España está regulado y está tipificado en el Código Penal. Actualmente el artículo 149 del Código Penal condena de entre 6 y 12 años la mutilación genital femenina, la posible pérdida de la custodia en caso de que sea una menor la que pasa por ello forzado por los padres o la madre. En este caso, si lo ejercen, deberán ir a la cárcel y se les ingresará en la cárcel perdiendo totalmente el derecho a ver al menor o a la menor. Entonces, todas estas situaciones debemos evitarlos, como ya he dicho, formándonos y concienciándonos, por lo que os animo a que os informéis más sobre qué es la mutilación genital femenina y cómo podéis convertiros vosotros y vosotras en agentes de cambio.